es correcto. Si su consejo es vencer el mal con el bien o poner la otra mejilla, es correcto. Si su consejo es evitar a los que crean divisiones en el templo, es correcto. No desprecies su consejo, encuéntralo, acéptalo y hazlo. Y serás bendecido. Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, me alegra que nos acompañes hoy. Sabes, haremos un estudio interesante, al menos comenzará hoy. Hay ciertas cosas en las que Dios pone un énfasis específico porque sabe que son increíblemente valiosas para nosotros y nuestras vidas espirituales y para nuestro progreso en Él. Y la forma en que lo hace, la forma en que Dios encuadra las cosas es, oye, asegúrate de no despreciar esto, o asegúrate de no despreciar aquello. No pienses poco en eso, no trates a la ligera esto, o no trates a la ligera aquello. Cuando Dios dice eso específicamente sobre algo, es porque habrá una tendencia dentro de nosotros a despreciar esa cosa en particular o a tratarla a la ligera. Dios dice, oye, no la trates a la ligera. Es valioso para ti y es importante. Tenemos una lista interesante que comenzaremos a ver justo ahora. Si tienen una Biblia, ábranla en Salmos 107. Quiero hablarles de algunas cosas que debemos valorar mucho. Pero quiero hablarles de esto desde un ángulo interesante. De hecho, durante mi tiempo de lectura devocional de la semana, estuve leyendo a uno de los profetas menores del Antiguo Testamento y algo me saltó. De hecho, fue una frase y comencé a buscarla en todo el Antiguo y Nuevo Testamento y me sorprendió mucho. De alguna forma, nunca había percibido lo seguido que Dios había advertido a las personas sobre esto, las había animado. Y la frase tiene que ver con no despreciar algunas cosas. Una y otra vez en el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios pensó que era muy importante. Él mencionaba algo y dijo, no desprecien esto. Y al ver esa palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, significa menospreciar, desdeñar, considerar inferior o sin importancia. Tal vez una de las cosas que se mencionaron más que cualquier otra cosa será el primer punto, y este es el consejo de Dios. No desprecies el consejo de Dios. Aquí encontramos uno de muchos ejemplos. Salmo 107, versos del 10 al 11. Algunos moraban en las tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Estaban en un grave problema, y ese fue un tema en la Biblia, cuando las personas despreciaban el consejo de Dios, cuando lo desdeñaban, lo consideraban sin importancia, incluso lo aborrecían. Siempre termina en problemas. Creo que debemos asumir la postura que el rey David tuvo cuando dijo en el Salmo 119, verso 128, dijo, por eso todos tus mandamientos sobre todas las cosas los estimé rectos, y aborrecí todo camino de mentira. Estimé todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Dios, cualquier cosa que digas sobre lo que sea, es mi autoridad final. Sin importar que lo entienda en este momento o no, a pesar de si sigue la opinión popular, a pesar de si encaja de cara a la cultura, Dios, estimo tus preceptos sobre todas las cosas como rectos. Su palabra, su consejo nunca deben ser desdeñados o despreciados. Fui asistente de pastor hace muchos años, como la mayoría sabe,
Y había un hombre que comenzó a asistir a la iglesia, él y su esposa, y llegué a conocerlo y tocaba la guitarra, tocamos la guitarra juntos. Dijo, Bayless, necesito hablar contigo, tengo problemas, necesito sabiduría. Y dije, ven a mi apartamento. Él fue una tarde a verme en su motocicleta, entró y describió la situación que estaba viviendo en su trabajo. Era una situación complicada. Pero cuando él estaba compartiendo conmigo, incluso la fraseología que usó, percibí que era idéntica a una de las parábolas que Jesús contó. Dije, oye, siéntate, siéntate. Se sentó en una silla, yo me senté en un sillón, saqué una Biblia grande para que ambos leyéramos. Dije, escucha esto. Juntos leímos toda esa parábola de Jesús. Y dije, ¿te suena familiar? Y dijo, es exactamente lo que sucede. Ese soy yo. Esa es mi situación. No puedo creerlo. Está justo aquí. Y dije, sí. Y seguimos leyendo. Escucha lo que sigue. Esto es lo que debes hacer. Él leyó la siguiente parte y decayó su semblante. Dijo, no haré eso. Y dije, pero esta es tu respuesta. Es lo que Jesús, esas letras rojas aquí en la Biblia, es lo que Jesús dijo que hicieras si esto te pasaba. Y él dijo, no voy a hacer eso. Y saltó de la silla, caminó a la puerta, me volteó a ver y dijo, no vine hasta aquí para escuchar eso. Azotó la puerta detrás de él, saltó a su moto, quemó llantas al salir del estacionamiento y creo que no regresó a la iglesia jamás después de ese día. Despreció el consejo del Altísimo. Amigo, a veces el consejo de Dios va en contra de la sabiduría humana convencional, pero siempre es correcto. Si su consejo es bendecir a los que te maldicen, es correcto. Si su consejo es hacer bien a los que te odian, es correcto. Si su consejo es una respuesta blanda, aleja la ira, es correcto. Si su consejo es dar honor o arrepentirse, es correcto. Si su consejo es vencer el mal con el bien o poner la otra mejilla, es correcto. Si su consejo es evitar a los que crean divisiones en el templo, es correcto. No desprecies su consejo, encuéntralo, acéptalo y hazlo. Y serás bendecido. Sí, lo serás. Muy bien, número 2. No desprecies la bondad de Dios. Romanos capítulo 2, vamos a leer el verso 4. Romanos 2 y verso 4. Específicamente les habla a personas que juzgan a otros y cuando juzgan a otros están cometiendo el mismo pecado que ellos, por lo que están juzgando a otros. Romanos capítulo 2, verso 4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, o menosprecias su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad, repito, la benignidad de Dios. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento y creo que hay una aplicación para los no creyentes y los creyentes en esto. Para los no creyentes, de hecho, esta palabra, benignidad, ¿no sabes que la benignidad de Dios guía al arrepentimiento? En el clásico lenguaje griego es la palabra y término usados para una tregua. En la guerra, tenemos dos ejércitos peleando y hacen una tregua y no se van a disparar uno al otro por un tiempo. Es una restricción temporal de la fuerza o agresión. Provee un alivio, una oportunidad de hacer las cosas bien, pero no es permanente. Podría expirar bajo nuevas condiciones. Ahora, por la bondad de Dios, al enviar a su Hijo Jesús, ha habido una contención o una suspensión de la ira, una oportunidad de arrepentirse y convertirse. Pero no tomar la oportunidad cuando sabes que está disponible es en esencia despreciarla, porque un día las cosas cambiarán y todas las oportunidades de arrepentirse se acabarán. Vendrá un juicio ante el gran trono blanco, del que se habla en Apocalipsis capítulo 20, donde la muerte, el Hades y el mar regresarán a los muertos y todos estarán ante Dios en el juicio del gran trono blanco y los libros se abrirán.
Las personas serán juzgadas según los libros, y cualquiera que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego que arde por siempre y siempre. Es algo muy serio, amigo. Entre más desdeñes la benignidad de Dios, más duro se vuelve el corazón. Y el propósito de la benignidad de Dios es guiarnos al arrepentimiento y finalmente a la salvación. Sabiendo que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento, no solo es para proveer libertad de los problemas terrenales, y creo que por eso vale la pena arrepentirse. El propósito de la benignidad de Dios es guiarnos a un lugar. Nos lleva al arrepentimiento y finalmente a la salvación. No solo es para liberarnos y aliviarnos de nuestras dificultades terrenales. Recuerdo cuando era un nuevo creyente, estaba en esta iglesia pentecostal y regularmente tenían testimonios en las reuniones, y un anciano se levantó. Él era un granjero y compartió cómo de joven, creo que estaba pescando, se resbaló y cayó a un río que se movía veloz y él no sabía nadar. Se hundió y comenzó a girar una y otra vez, lo atrapó una corriente y se encontró en medio del río y dijo: estaba encorvado como una bola que giraba y me percaté de que me iba a ahogar. Dijo: estaba aterrado y en mi terror clamé a Dios y dije: Dios, si me salvas de esto, te daré mi vida. En ese momento, alguien que estaba corriente abajo lo vio caer y vio cuando cayó, se paró en un puente y estiró la mano hacia el agua y logró tomarlo de los tirantes cuando pasó. Lo sacó y salvó su vida. Nunca olvidaré lo que el hombre dijo: para vergüenza mía, me tardé 30 años en cumplir la promesa. Adiós. Dios me rescató, pero no le entregué mi vida como prometí por otros 30 años. Nunca olvidé esa historia. Seguro su rescate fue una expresión de la benignidad de Dios, pero no fue solo para que él dijera: Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno todo el tiempo, y hubiera vuelto a su estilo de vida sin arrepentimiento de no creyente. La benignidad de Dios no es solo para ayudarte con tu dificultad financiera, para que encuentres libertad y un poco de respiro en eso. Su bondad no es solo para liberarte de una circunstancia temporal. Su propósito es guiarte a un lugar, al arrepentimiento y hacer las cosas bien con Dios. Creo que también hay una aplicación aquí para los creyentes. Todos tenemos una debilidad inherente en nuestro cuerpo, una propensión a cierto tipo de pecado. La Escritura se refiere a eso como iniquidad. ¿Ha notado cómo la Biblia habla sobre pecados e iniquidades? La palabra iniquidad viene de una palabra hebrea que significa inclinación, como una rama que se inclina de un árbol. En nuestro cuerpo, que no ha sido redimido aún, el anticipo ya se hizo. Un día tendremos un nuevo cuerpo, como el glorioso cuerpo de Dios, pero mientras tenemos un tesoro en vasijas de barro. En tu cuerpo, como en mi cuerpo, hay ciertas inclinaciones hacia pecados particulares. Podrá ser lujuria, podrá ser chisme, podría ser ira, podría ser orgullo. Creo que todos nosotros que llegamos a conocer a Jesucristo podemos decir que estamos muy conscientes de nuestra naturaleza carnal. Podríamos decir con un fuerte amén: Dios ha sido muy bueno, muy amable y muy gentil con nosotros. ¿Me dicen amén a eso? Él no trata con nosotros según nuestros pecados. Pero si no seguimos la guía de su benignidad para arrepentirnos y cambiar, podemos, en un sentido muy real, estar despreciando su benignidad. Porque arrepentirse no es solo sentir lástima por algo. Es parte de ello, es un inicio. Pero el arrepentimiento literalmente significa un cambio interno de corazón que resulta en un cambio externo de dirección. Si solo digo lo siento y apelo a la sangre de Jesús y luego sigo y nunca cambio mi vida y luego en realidad no sigo la guía de su benignidad, sino tomo los pasos para cambiar, entonces algo está mal. ¿Significa pedir fortaleza? Seguro que sí. Pero también significa que me debo alimentar de la palabra, específicamente en esas áreas en las que tengo debilidad.
y apuntalar esas áreas para no pecar contra Dios. El salmista dijo en el Salmo 119 y verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tienes problemas con la lujuria, escucha, la Biblia está llena de consejos sobrenaturales, sabiduría sobrenatural, y si llenas tu corazón con su palabra, pondrás una guardia alrededor de ti, amigo. Cualquiera que sea la debilidad, necesitamos tomar el tiempo de leer su palabra. Creo que necesitas tener relaciones responsables. Si eres una chica, construye una relación con otra chica. Si eres un chico, construye una relación con otro chico y rinde cuentas en algunas áreas, porque en serio, la benignidad de Dios, su propósito de nuevo, es guiarnos a cambiar. No solo es cuando decimos, oye, fui librado, Dios es bueno, aleluya, voy a hacerlo de nuevo mañana. Pensé que todos estarían en silencio en este punto de la reunión, pero verán, si un creyente desprecia la benignidad de Dios y sigue con su pecado sin arrepentirse, no pierde su salvación, pero sí perderá algunas cosas. Voy a repetirlo. Dios puede ser bueno, Él nos perdona, Él nos ayuda en la dificultad, pero si no seguimos su guía a la meta final de esto, arrepentirse, que literalmente significa cambiar, si no haces eso, no perderás tu salvación, pero vas a perder cosas. Número uno, ellos o nosotros perderemos nuestra unción y nuestra sensibilidad a las cosas espirituales. Escuchen este verso, Hebreos 3:13, escrito para creyentes. Exhórtense los unos a los otros diario, mientras se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Eso me dice que el pecado hace dos cosas, engaña y endurece. Engaña, dice, oye, lo hiciste, no hubo ninguna consecuencia. Hazlo de nuevo. Fue agradable y la Biblia dice que el pecado es placentero por un tiempo, pero el tiempo siempre se termina en un punto. Pero hay un engaño con el pecado, como, oye, lo hice. No hay esposas, no hay sirenas. Voy a hacerlo de nuevo. Hay un engaño, pero también hay endurecimiento. Nos endurece, causa que nuestros corazones se vuelvan duros e insensibles al Espíritu Santo. Piensen en Sansón, ungido por Dios. De hecho, tenía lo que se llama un voto de nazareo en su vida. Era una consagración interna a Dios y se demostraba externamente. Al no beber ni comer nada que proviniera de las uvas o los viñedos, al no cortarse el cabello, no estar cerca de un cadáver, Sansón violó todas esas cosas. Y si vemos su vida, siempre avanzó más, siempre se exponía, conviviendo cerca de prostitutas, se paseaba en los viñedos, andaba cerca de cadáveres, hacía todas estas cosas que no debía hacer. Y aún así Dios lo ungió. La benignidad de Dios, ¿qué hay con eso, Dios? Bueno, es un tiempo de respiro. El propósito de mi benignidad lo estoy librando ahí para que él se arrepienta, pero Sansón no lo hizo. Uno de los versos más aterradores de todas las Escrituras. Dice, Sansón salió como otras veces, pero el Espíritu Santo lo había abandonado. Y él no lo sabía. ¿Por qué no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo y la unción de Dios lo dejaron? Porque pasó por grados. Había un endurecimiento en proceso, un poco cada vez. En segunda, si continuamos así y no nos arrepentimos, perdemos algo de nuestra protección. Efesios 4, versos 26 y 27, está escrito para creyentes, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, en otras palabras, encárguense de él, ni den lugar al diablo. Si el diablo tiene lugar en nuestra vida, él no lo tomó, se lo dimos. No den lugar al diablo, la palabra lugar es oportunidad o punto de apoyo. Una versión de lectura fácil dice, no le den al diablo la forma de vencerlos. Saben, yo tengo varios amigos y familiares que viven en Florida. Uno de mis amigos en Florida tiene una casa cerca de un lago y es un área pantanosa en la orilla del lago, no muy lejos de su casa. Hay muchos caimanes en esa área pantanosa. Y hay muchas serpientes y las llaman boca de algodón. Son muy venenosas
Crecen a un tamaño enorme. He visto algunas enormes y las llaman boca de algodón porque cuando abren la boca todo es blanco. No solo es una mordida dolorosa, a veces puede ser fatal. Inyectan mucho veneno. Un día en casa de mi amigo, de hecho, tenía una recámara que estaba atrás de la casa y dejó el vidrio de la ventana abierto. Entró al cuarto y había una gran boca de algodón debajo de la cama de su cuarto. Terminaron matándola con una pala, pero ¿cómo llegó ahí? Dejaron la puerta abierta, dejó su área pantanosa, atravesó el patio y después entró a su recámara. Amigos, cuando no nos arrepentimos, cuando no damos pasos hacia el cambio, y Dios es un Dios de gracia, nos ayudará en la jornada, pero cuando ni siquiera damos los pasos hacia el cambio, cuando tenemos una actitud de desdén, una actitud de desprecio hacia la benignidad de Dios, entonces dejamos la puerta abierta para que la serpiente entre. Dice, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar, no den oportunidad, no abran la puerta al diablo. Y en tercera, como creyentes, si seguimos así y no nos movemos hacia el cambio, perderemos las recompensas eternas. No estaremos en el juicio ante el gran trono blanco, pero cada uno de los creyentes seremos juzgados. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Amigo, debemos escuchar a la voz de su benignidad y longanimidad, que siempre nos persuade y nos guía al lugar de arrepentimiento. Gracias a Dios, Él es bueno, gracias a Dios, Él es misericordioso, gracias a Dios que no nos trata de acuerdo a nuestros pecados. Su ira se derramó contra el pecado cuando Cristo murió en la cruz. Pero perderemos cosas si seguimos y desdeñamos y despreciamos su benignidad. Ahora, número 3, no debemos despreciar la corrección de Dios. Hebreos capítulo 12, lo leeré. De hecho, es una cita del Nuevo Testamento, del libro de Proverbios, pero Hebreos capítulo 3, ¿alguien escucha? Perdón, Hebreos 12, verso 5. Hebreos 12, verso 5. Dice, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El principal método de corrección de Dios para su pueblo es a través de su palabra y por su Espíritu. Noten, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios no aflige nuestro cuerpo. Él trata con nuestros espíritus. Cuando nos corrige, los accidentes y la enfermedad no son el medio de Dios para llevar corrección. No menosprecies el día de las pequeñeces. No desprecies un pequeño comienzo, la idea pequeña, el acto pequeño de bondad. Algunos de ustedes tal vez leyeron La cruz y el puñal, la historia de David Wilkerson cuando fue a Nueva York. Él básicamente era un pastor de Pensilvania despistado que tuvo una orden del Espíritu Santo de ir y él fue a tropezones. Llegó a las noticias cuando interrumpió un procedimiento en la corte de unos jóvenes pandilleros que habían matado a un niño con polio en el parque. Una de las cosas que le abrió la puerta a David Wilkerson para entrar y trabajar con pandillas y literalmente cambió la cara de todo, es que había un pandillero que se burlaba de él porque él traía un traje, zapatos lindos y no encajaba. David se sentó y se quitó los zapatos y se los dio al pandillero. Se fue con los calcetines puestos. Cambió la vida de ese joven y eso abrió una puerta
para que pudiera ministrarlos. Nicky Cruz terminó siendo salvado. Decenas de miles de personas han sido salvadas en el ministerio de Nicky. Hay personas en Cottonwood que fueron salvadas por las predicaciones de Nicky Cruz. Todo el ministerio que ha recorrido el mundo sobre rehabilitación de drogas y compartir el evangelio a través de Teen Challenge salió de ahí también. Decenas de miles de personas ayudadas con el evangelio, y todo se puede rastrear hasta un hombre que se quitó los zapatos y se los dio a un pandillero. No menosprecien el día de las pequeñeces. El río Amazonas es el río más grande del mundo. Una cuarta parte de toda el agua fresca que se vacía en el mar, en el planeta Tierra, 20% del agua fresca que llega a los océanos proviene del río Amazonas. Cuando llega al Atlántico, desemboca 100,000 millones de litros de agua fresca por segundo al mar. En algunos lugares tiene 100 metros de profundidad. Tiene más de 6,000 kilómetros de largo, 144 kilómetros de ancho en su delta. Empuja agua fresca y sedimentos a 160 kilómetros en el Océano Atlántico. Pero si siguen ese poderoso río hasta su fuente, que está en lo alto de los Andes peruanos, encontrarán una cubierta de nieve que hace drip, 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 drip. Ahí comienza, amigos. No menosprecien el día de las pequeñeces. Una idea pequeña puede cambiar tu vida. Un acto pequeño de amabilidad puede tener un efecto dominó que viaje a todo el mundo. No desprecien los pequeños comienzos. ¿No es bueno saber que Dios es un Dios bueno? Que no hay variación o sombra de cambio con Dios. Dice el libro de Santiago: toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, con quien de nuevo no hay variación o sombra de cambio. Dios nunca se desvía de ser bueno, solo nos envía sus buenas y perfectas dádivas. A veces pienso en las diferentes cosas que he oído cuando la gente acusa a Dios y pienso, vaya, si fuera cierto y Dios viniera a la tierra, querrían encerrarlo porque hizo esa cosa mala esa persona o hizo esa cosa mala otra persona. Amigo, Dios solo hace el bien. Ahora sí nos disciplina, sí nos corrige, pero principalmente lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su espíritu. Estamos hablando de estas cosas en este mensaje. Escucha, quiero que sepas que Dios es bueno. Tiene cosas buenas reservadas para ti. Y aquí hay algo que necesitas pensar. Dios te conoce, sabe tus pensamientos, sabe cuando te acuestas, sabe cuando te levantas. Él quiere que tú lo conozcas. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.